proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. Comienza el año con un excelente trabajo en Servicios Empresariales de México. Si hay chamba, si eres de Saltillo y Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años, primaria y o secundaria terminada, con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicios y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México, si hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Abarrotes y Carnicería Garza. Somos la mejor opción para ti. Ofrecemos una excelente atención y trato y todo lo que necesitas para tu hogar. Contamos con frutas y verduras, abarrotes y carnicería. Y todos los domingos exquisita barbacoa. Búscanos en nuestros horarios. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde y 5:30 de la tarde a 10 de la noche. También los domingos de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Visítanos en calle San José, número 298, Colonia Rincón de Guadalupe, Saltillo, Coahuila, México. En Abarrotes y Carnicería Garza, somos la mejor opción para ti. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. En Arte Creativo Saltillo ya estamos de regreso. Invitamos a tus peques a partir de los 4 años a los talleres sabatinos de arte de 10:30 de la mañana a 12:45 de la tarde. Más información al 844-155-5493 y al 844-460-7833. En Arte Creativo Saltillo contamos con todas las medidas sanitarias para que disfruten al máximo el arte. ¡Inscríbete ya! Nuevas son cada mañana.
Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Let's
empiezo a mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse. Tú siempre has sido fiel. Aún no amanece y el sol veo brillar. Aún no cae la lluvia y ya me empiezo a mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse. Tú siempre has sido fiel. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas, y como un niño me haces confiar. Aún no veo los frutos, pero me bendecirás. Es cierto, no hay frutos, mas desde hoy conmigo estás. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas, y como un niño me haces confiar. Aún no amanece, mas yo sé que estás aquí. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Jorge, muy buenos días, tengan todos ustedes, con un enorme gusto les saludamos desde los micrófonos de Neuma. Estamos muy contentos por nuevamente llegar a ustedes en este día 15 de marzo del 2023, cuando son las 7:12 minutos, y pues agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da, por las misericordias, ¿verdad? Amén. Que son las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Hoy les saludamos con toda la alegría, con todo el gusto que el Señor nos permite, celebrando 12 grados aquí en el Valle de Saltillo, celebrando, ya dijimos, la gracia y la misericordia de nuestro Dios, y llegando
a ustedes totalmente en vivo, ¿verdad? A través de la aplicación para aquellos que tienen Google Play en un dispositivo Android, o para aquellos que están a través de neumamultimedia.com en su computadora, y finalmente para aquellos que están a través de Facebook con nosotros en Neuma Multimedia. Gracias a Dios por este nuevo día que estamos compartiendo, dando gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da, y saludando con un enorme gusto al pastor Javier Flores. ¿Cómo estás, pastor? Muy buen día. Muy buen día, pastor. Dios te bendiga, y Dios bendiga a todo el auditorio, todos nuestros amigos que siempre acompañan al pastor Román, invitados, ¿verdad? Este programa no son cada mañana. Muy contento de saludarles a todos y esperando, ¿verdad?, en el Señor que podamos hoy tener este día en gran bendición, ¿verdad, amén, pastor? Amén. Que Dios le cubra con su gracia, Dios le dé de su favor, y que sea un día muy especial para todos ustedes. Sí, que sea rico en bendiciones. Recuerde que los pensamientos de nuestro Dios para nosotros dice que son pensamientos de bien. Estos pensamientos de bien se cumplen en la persona de Cristo, ¿verdad, Paz? Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, es ahí donde está el beneplácito del Padre, y pues nosotros lo disfrutamos, agradecemos a nuestro Padre por la vida de Cristo en nosotros, y por el favor y la gracia que va en aumento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos de gloria en gloria, dice la misma palabra de Dios, y la verdad es que es un gusto poder llegar a todos ustedes, saludarles. Les recordamos que estamos totalmente en vivo y que puede comunicarse con nosotros al 844-696-8450. Ahí puede compartir con nosotros. Amablemente nuestro hermano Jorge tomará ahí la llamada. Les saludamos, y pues vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. También sabe que lo puede hacer a través de mensajes o WhatsApp en el 844-880-4873. Y ya listos, pastor, para una primera lectura. Un trago a tu café, ¿verdad? Sí. No, tú tómale. No, ahorita le tomamos. Ya listos para una primera lectura, Sí. y para compartir con todos ustedes y ver que el Señor tiene en este día maravilloso. Y estoy viendo una flor acá atrás, preciosa, mira. Ya están brotando las flores. ¿Qué tipo de planta es este? No sabes. Creo que se llama cuna de Moisés. Cuna de Moisés, sí, ¿verdad? Sí. Qué bien, mira. Sí, pues se hace como una cunita esa flor, ¿no? Sí, mira qué bonita. Y Acá yo creo viene que Moisés otra. es el pistilito ese. Sí. Bueno, pues la cuna de Moisés, y ahí Cuna está. de Moisés. Y ahí Así, está bueno, don así le Moisés. dice mi esposa. La No, cuna de sí, Moisés. seguramente que nos va a dar el dato ahorita, Sí. y va a decir, así es, tal cual. Tal Sí. cual. Bueno, pastor, pues vamos a compartir algo. Ayer me gustó mucho, por cierto, el programa de ayer que Sí. compartías con el pastor Por Joel, ¿verdad? sí, hombre, aquí. Me gustó mucho Qué bueno, pues, gracias a tema Dios. y la charla Sí, en la palabra, ¿verdad? amén, amén. Y bueno, hoy vamos a estar leyendo, pastor, un pasaje que está en Primera de Crónicas. Voy a compartir un poquito de lo que he estado también compartiendo, ¿verdad? Y en razón, pastor, de que pues todo lo que Dios nos permite también, ¿verdad? En las actividades, y Sí. así que vamos ahora a tomar, ¿verdad? Este pasaje del primer libro de Crónicas, capítulo 28, ¿verdad? Ok. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Capítulo 28. Ajá. Primer libro de Crónicas. Primer libro dijimos en la de primera Crónicas, lectura. capítulo 28. Muy bien. Y habla acerca, el pasaje, el capítulo 28 del primer libro de Crónicas habla acerca de la sucesión del reinado de David hacia su hijo Salomón. Para los que nos están escuchando, el rey David fue el segundo rey del pueblo de Israel, Así es. y el primero de ellos, acordarán ustedes que era Saúl. Después fue David, y después, ¿verdad?, viene su hijo, el hijo de David, Salomón. Y este pasaje o este capítulo nos habla acerca de esa sucesión del reinado. Sí. Pero en lo que nos vamos a basar, pastor, más que nada es en la cuestión de servir a Dios con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Amén. ¿Verdad? Mira, dentro de las cosas que David está hablando, ahí que Dios está hablando a través de la vida de David, y en este caso para su hijo Salomón, ¿verdad? En la obra que le tocaba a él desarrollar, o el ministerio que iba él a
a ejercer. Sí. Hay datos muy importantes que podemos ver aquí de la Escritura. Ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, dice lo siguiente, ¿verdad? Dice en el versículo 5, dice, de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, Sí. y yo le seré a él por padre. Amén. Fíjate que aquí lo primero que hay que destacar en esto que David está hablando, ¿verdad? Dice que Dios escogió la vida de Salomón para que se sentara sobre su trono, sobre el trono del reino de Dios, ¿verdad? Así es. Y todos los que somos escogidos por Dios, pues somos puestos para sentarnos en el trono del reino de Dios. Pero lo importante aquí es el reino, ¿verdad? Que es de Él y que le pertenece a Él, y que ahora nosotros como hijos de Dios pues le servimos. Sí. Y así fue este llamado. Y dice que Él lo escogió, ¿verdad? Que dice yo lo he escogido, y ahí vemos también una elección, ¿verdad? La elección de Dios acerca de una vida para que le sirva. Y en esto somos privilegiados, pastor, todos aquellos que por la gracia de Dios recibimos a Cristo en nuestro corazón como Salvador. Recibimos este privilegio también de ser escogidos por Él, ¿verdad? Amén, amén. Dios nos ama, y nos ama, al mundo ama, y el Señor escoge también. Y entonces, fíjate, el Señor dice, ¿para qué? Pues para que me sea por hijo y yo por padre. El Señor establece una relación de paternidad sobre nuestras vidas, es nuestro creador, y como creador, pues Él tiene un derecho, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Amén. Porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice que aún no estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, o en su libro más bien estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, ¿verdad? Y ahí estábamos nosotros ya, contemplados por Dios, para que después el Señor formara nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Como un ser único, y también después establece la paternidad Dios, ¿verdad?, sobre nuestras vidas a través de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Porque dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios, a los que creen y a los que reciben al Señor Jesús. Y después de esto también dice la Escritura, asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Sí. ¿Verdad? Y si Él se esforzare en poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Él dice, habla aquí el Señor, ¿verdad? Dice, yo confirmaré su reino para siempre. Amén. Si Él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en los oídos de nuestro Dios, dice, guardad e inquirid sobre todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Amén. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Amén. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Sí. Entonces, pastor, sobre esto vamos a tratar de compartir, ¿verdad? Pero mira, el Señor hace esta elección, como creo, ¿verdad?, que a todos los que el Señor alcanza por esa gracia, pues nos permite también edificar, pastor, porque Amén. Dice que pues cada uno de nosotros veamos también cómo sobreedifica. Sí, claro. Estamos en un edificio, estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Y cada uno como piedras vivas que Dios ha colocado, pues los ha puesto también para que estemos en este edificio de Dios, ¿verdad? Sí. Casa de Dios, edificio de Dios. Pero también dice la Escritura, pues que el Señor ha dado también, en este caso Salomón, le había dado algo en esta tierra, sí. ¿verdad? Y era algo que él tenía que administrar, pero sí fue claro Dios, ¿verdad?, con él. Si te esforzares Amén. Y también pusieres por obra, ¿verdad?, los preceptos de Jehová. Sí. Y después dice, pues,
el consejo, ¿verdad? Sírvele con corazón perfecto. Esto es bien importante que hablemos un poquito, pastor, de este corazón con el cual servimos a Dios, ¿verdad? Que tiene que ser un corazón perfecto delante de Él y también con ánimo voluntario. Amén, ¿verdad? amén. Con ánimo voluntario. Sí, tenemos que valorar el llamado, ¿verdad? El llamado de nuestro Dios a servirle, a honrarle. Sabemos que por gracia hemos sido llamados, elegidos, y que Dios apela también a un corazón, es decir, sí es muy importante que Él llame, sí es muy importante que Él elija, sabemos que hay una elección en Cristo Jesús, pero cuán importante es, pastor, y amigos que están en esta hora, pues acompañándonos, entender que Dios también nos espera un resultado de nosotros, espera que atendamos a las cosas como tienen que ser, es decir, hay que servir a Dios, pero también es muy importante el cómo se sirve, de dónde se toma el recurso para servir. Y si nosotros no lo entendemos o no nos queda claro la parte que Dios está demandando de nosotros, pues podemos pasar estragos, ¿verdad? Delante del Señor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios en su infinita misericordia ha tenido, insistimos, este llamado para con nosotros, pero también pone delante de nosotros, como siempre lo ha hecho, lo hizo en el huerto del Edén, cuando puso todos los árboles y dos principales, ¿verdad? Y a elección y apelando al corazón del hombre, o cuando dice el Señor allá por Deuteronomio del 28 al 30, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, escoge, y siempre apelando a un corazón que responda adecuadamente al Señor, ¿verdad? O sea, y David, creo yo, que es uno de los que les queda más claro este llamado de Dios, y que él pone mucho énfasis en la vida de su hijo Salomón, sabiendo definitivamente que es gracia, es pura gracia por la que Dios nos llama. Estoy buscando aquí un pasaje que puede aportar un poquito también a este mismo sentir que tenía David para con su hijo. Déjame. Y en lo que lo encuentres, pastor, comentar el hecho del escudriñamiento de Dios en el corazón, ¿verdad? Es algo que recalca aquí, o que debemos de recalcar, ¿verdad? En el hecho de lo que Dios está diciendo aquí, porque Él escudriña los corazones de todos. Sí. O sea, no hay nadie que pueda hacer que escape, ¿verdad? Sí. De lo que el Señor ve en el corazón de cada uno. Sí. Y también dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Amén, amén. ¿Verdad? Es esta omnisciencia de Dios, ¿verdad? Que la vemos bien descrita también en el libro de los Salmos, capítulo 139, cuando el Señor, el salmista más bien dice, yo conozco tu sentar, ¿verdad? O el Señor, tú conoces mi sentar, mi levantar, todos mis caminos te son conocidos, ¿verdad? Aún no está la palabra en mi boca, y tú ya la conoces. O sea, Dios conoce todo de nosotros, conoce realmente a veces esas intenciones que a veces no nos son incluso claras a nosotros, ¿verdad? Él escudriña el corazón, Él sabe lo que hay ahí, ¿verdad? Y a veces ni nosotros a veces no tenemos esa claridad como Él la tiene, porque todas las cosas, como dice la palabra, todas las cosas creadas están expuestas delante de Él. Amén. No hay cosa creada alguna que no esté desnuda ante los ojos de Dios. Entonces Él conoce los pensamientos, Él conoce las intenciones del corazón, ¿verdad? A veces esos pensamientos fugaces que cruzan y que como que hay intentos, ¿verdad?, del corazón hacia cosas que anhelamos o que deseamos, Dios las conoce, Él conoce todo. Por eso aquí la recomendación de un padre que sirvió a Dios, ¿verdad?, hacia su hijo es que él sirva a Dios, pero que lo haga con un corazón perfecto, un corazón que se sepa que es escudriñado por el Todopoderoso. Amén, amén. Y que aparte de eso, de que es escudriñado, también el Señor conoce todo intento de los pensamientos de los hombres, ¿verdad? Sí, así es. Una de lo que podemos ver en esto que comentas, Paz, es que la palabra nos enseña claramente que el necio dice en su corazón que no hay Dios. El Salmo 14 dice, versículo 1, dice el necio en su corazón no hay Dios.
y estamos hablando de algo que nadie podría mirar. O sea, yo pudiera estar diciendo con mis labios una cosa, pero mi corazón está diciendo otra. Y cuando nosotros entendemos que el Señor escudriña lo que estás diciendo el corazón, pues entonces tu alma está muy, muy entendida de que cualquier cosa que pienses, cualquier intención, pastor. O sea, este Dios que escudriña todo, del cual estamos delante constantemente, imagínate con qué, bueno, así que con qué temor, con qué cuidado vivir delante de Él, y la responsabilidad de ese llamado. No importa qué oficio, qué situación Dios nos haya traído a hacer en el reino, sino precisamente lo que tú decías, nos ha permitido, la palabra de Dios dice, nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, es participar de lo que el Padre le ha participado a Él como hijo, ¿verdad? Y cuando estamos conscientes de esto, aquí vemos muy sencillo en Crónicas, porque lo vemos como un rey le está diciendo a su hijo, mira, vas a heredar. Pero es exactamente lo mismo para nosotros, porque como hijos e hijas de Dios estamos heredando el reino de nuestro Padre Celestial por gracia. Y cuán importante es que nuestra función sea como Dios lo demanda para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es, y sobre todo con esa conciencia, pastor, de que Él conoce todo intento de los pensamientos, Amén, ¿verdad? amén. Él sabe la motivación. Creo que algo que aprendimos, pastor, y le agradezco a Dios, ¿verdad? En el hecho de que Él haya hablado a nuestra vida acerca de la motivación, ¿verdad? Por la cual nosotros hacemos las cosas. Siempre que para aquel que nos esté escuchando, ¿verdad? Que tú vayas a hacer algo o que tú pretendas, ¿verdad? Tomar decisiones, es muy importante que te preguntes por qué lo haces, ¿verdad? ¿Qué motiva en realidad tu corazón? O sea, ¿cuál es la causa por la cual tú vas a hacer o a dejar de hacer? Y entonces ahí vas a poder también advertir en un autoanálisis, ¿verdad? De tu propia vida, y permitirle a Dios que también te examine. Sí. Y esto tiene una ventaja bien impresionante, pastor, porque el hecho de que Dios nos examine nos da la esperanza de que Él corrija nuestra vida, ¿verdad? De que Él corrija nuestras veredas, porque Él endereza el camino y también las veredas. Sí, amén. Dios, o sea, nos hace entender el camino por el cual nosotros debemos andar, ¿verdad? A través también de ese escudriñar en nuestros corazones y también de conocer los intentos de nuestros pensamientos. Sí. Y entonces, mira, es lo que tú decías ahorita, en el punto, pastor, de que cómo el Señor advierte, ¿verdad? Lo que hay dentro del corazón, y aunque nadie, dice la Escritura acerca del Señor Jesús, que no tenía necesidad de que nadie le declarara lo que había en el corazón del hombre, Sí, ¿verdad? así es. Porque Él conocía todo lo que había en el corazón del hombre, y no tenía necesidad de que nadie le dijese nada. Sí. Él sabía lo que había ahí. Y mira, una de las cosas que me asombra ya en el Nuevo Testamento, pastor, es en el libro de los Hechos, capítulo 5. El hecho de cuidar en nuestro corazón, pastor. ¿Por qué? Pues porque en el corazón pues emana la vida. Amén, amén. Y una de las cosas que nos dice el libro de los Proverbios acerca del corazón del hombre es el hecho de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque de ahí mana la vida. Sí, así es. Entonces, sobre toda cosa, es algo superlativo, algo que está por encima, guardes el corazón. Amén. Tengan mucho cuidado con lo que hay ahí, ¿verdad? Y esto es una responsabilidad nuestra. Sí, así es. Porque a veces queremos dejarle todo a Dios, ¿verdad? No, pues Dios que se encargue. Se encarga. Pero nos hace partícipes a nosotros del cuidado también. Amén, así es. ¿Verdad? Y de la responsabilidad que tenemos de guardar también nuestro corazón, nuestra alma también. Fíjate, Paz, y algo que pudiéramos preguntar, ¿cómo guardarlo? Sabemos que no está hablando meramente del músculo, ¿verdad? Del miocardio, sino que está hablando del centro donde habita el Espíritu de Dios. Cuando ese Espíritu está vivo, ahí habita el Espíritu de Dios. Pero creo que una de las cosas que es muy importante para poder entender cómo guardar el corazón, cómo lo preservas, cómo lo guardas, creo yo que sería muy importante leer Primera de Reyes 2, 1 y 2, que así como Crónicas, Paz, que lo estás trayendo al comentar, así como Crónicas,
El pasaje paralelo al que leíamos ahorita de Crónicas es Primera de Reyes, capítulo 2. Y es el mismo panorama. David sabe que va a morir. ¿Y cuántos sabemos que cuando vamos a morir, cuando sabemos que ya estamos cerca, porque todos sabemos, o de alguna manera estamos conscientes que vamos a morir, pero cuando ya sabes que el momento ha llegado y él está, vamos a decir, trasvasando de alguna manera el reino a su hijo, o traspasando, cualquiera de las dos, él dice palabras como estas. Fíjate lo que menciona en el versículo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Y le habla otra vez apelando a la responsabilidad que tenemos cada uno. O sea, porque tenemos que entender que Dios nos da una responsabilidad de que vamos a entregar cuentas. Y no, ¿cómo nos pediría cuentas? Si Él lo produce todo y si Él lo hiciera todo, ¿cómo nos va a pedir cuentas si no hay una disposición de nuestro corazón? Pero ¿cómo guardar el corazón? ¿Cómo presentar un corazón preservado que se mantenga con esos superlativos que dice, oye, mira que Dios está llamando, mira que Dios escudriña los corazones? Y creo yo que la clave está en lo que le dice en el verso 3, porque dice, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo. O sea, ¿cómo tener nosotros una fórmula? ¿Cómo tener nosotros una forma de caminar, una guianza sin las Sagradas Escrituras? Porque el corazón es tremendo, ese corazoncito que traemos ahí es perverso, pero cuando Dios en su infinita misericordia nos deja ver a la luz de su palabra, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo preservo el corazón en medio de tanta tiniebla? ¿Cómo, preservo el corazón en medio de tanto que se dice, en medio de tanta circunstancia? Sí, está bombardeado constantemente. Por eso es la importancia del cuidado, pastor, y qué privilegio también que Dios tome, ¿verdad? Este tiempo para también traernos palabra, para enderezar nuestras veredas, o sea, Amén. Para Él moldear, ¿verdad? También nuestro corazón, que requiere tanto, ¿verdad? Y el hecho también de poder apreciar la vida de un padre Amén. Que vivió las experiencias con Dios, que era un hombre que él mismo, Dios declara, ¿verdad? En el libro de los Hechos acerca de David, pues levantó pues Dios a David después de Saúl, ¿verdad? Sí. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese es el punto al que quería ir, pues. O sea, si Dios describe a David como un hombre conforme al corazón, y ahora David le está dando una recomendación a Salomón, y en algún sentido a nosotros que somos lectores y que estamos comentando la palabra, no era por el hecho del corazón en sí, sino por, es que nació con un corazón especial, ¿verdad? Sino cómo su corazón se conformaba a la palabra de Dios, cómo se conformaba a Dios, es decir, cómo decías, bueno, a ver, yo no tengo un patrón a quién seguir, partiendo del distanciamiento, cómo he sido criado por mis padres, pero cuando encuentras la palabra de Dios, cuando ves tú lo que David escribe en el Salmo 19 acerca de la palabra de Dios, y estás encontrando que ese hombre definitivamente encontró en las Sagradas Escrituras la forma de conformar su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos que tuvo errores, que cayó, que adulteró, que se le hizo fácil exponer a un hombre para que lo mataran, para poder cubrir su pecado, pero cada ocasión que venía la palabra, él inmediatamente se acomodaba. Entonces, que está dando el consejo a su hijo Salomón, pues tiene bien claro dónde está la fuente, ¿verdad? Tiene bien claro dónde está el recurso para asumir este compromiso, la responsabilidad. Es que imagínate, ahorita que leíamos, para que prosperes en todo lo que hagas. Me gustó una frase que publicó Neumann estos días, que decía que no es peligroso cuando persiguen a los cristianos,
sino que cuando es Siempre peligroso, tener cuando miedo. los admiran. Entonces, y tiene razón, porque cuando estamos en prosperidad, cuando estamos en lo más alto, es cuando más riesgo corremos, Paz. Sí. Porque cuando estamos perseguidos, cuando estamos en angustia, Estamos clamando. pues estamos clamando, humillados ahí. estamos buscando a Dios, pero Ante cuando Dios, empieza sí. la prosperidad, que fue lo que le pasó a Salomón, o sea, cuando comienza la prosperidad, ahí es donde tiembla, no porque Dios no nos pueda sostener en esa circunstancia, Pero sino tenemos que tener la conciencia de lo débiles y de que dependemos de su consejo, ¿verdad? Exactamente, Y de pues. su fuerza y de su Exactamente. poder. Es más peligroso a veces el tiempo de la abundancia, ¿verdad? Así es. Y por eso el apóstol Pablo expresaba, yo he aprendido a vivir, Así es. ¿verdad? Se en aprende. toda circunstancia, Así es. sea que esté en necesidad o sea que esté en abundancia, ¿verdad? Sí. En todo y por todo, creo que dice así, he sido enseñado, ¿verdad? Sí. Entonces, el hecho de aprender a vivir, pastor, y Dios se preocupa porque lo hagamos, ¿verdad? Ujú. Porque la vida que Él nos da es vida eterna. Y entonces, mira, lo que decías tú de David, Ujú. qué importante, ¿verdad? El hecho de estar con un corazón dispuesto a Dios, ¿verdad? Y sobre todo el hecho de que Dios se preocupa porque nuestro corazón esté perfecto, ¿verdad? Ujú. O que se esté perfeccionando el Ujú. corazón. Sí, así Y es. entonces, en esa estar perfeccionando, tú decías ahorita de David, cuántos errores cometió, ¿verdad? Cuántas cosas, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, pero aún en él su corazón llegó un momento en que declinó, o sea, Sí. que se desvió, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, la acción del Espíritu Santo la vemos bien reflejada en el Salmo 51, ¿verdad? Cuando Ujú. él empieza a exclamar y empieza a orar a Dios ante su pecado y diciéndole a él, Señor, ten piedad de mí, Sí, así ¿verdad? es. Conforme a tu misericordia, Amén. ¿verdad? Conforme, y ahí vemos el actuar del Espíritu Santo, a veces a nuestras vidas, unas vidas que estamos expuestas a tanto en el mundo y que nuestro corazón se aparta Sí. de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios empieza a obrar y esto ya quiere decir que hay esperanza en nosotros, ¿verdad? Porque el Señor mismo, el Espíritu Santo actúa en el corazón de nosotros, ¿verdad? Y empieza este clamor, ¿verdad? De volvernos a Dios. Y David así decía, lávame y más de mi maldad. Sí, así es. Límpiame de mi pecado. Sí. Y es que ese es el punto. Fíjese, por favor, cuando el pastor comenzó leyendo el pasaje donde David encomienda a Salomón, Dios lo hace a cada uno de nosotros. Es decir, no importa en qué posición, en qué situación te encuentres, como hijo o como hija de Dios, Dios siempre te va a conferir algo, siempre te va a encargar algo y está dándote cierta responsabilidad en tu trabajo, en el ministerio, con tus hijos, con tus padres, qué sé yo, pero siempre está el Señor señalándote hacia la palabra. Ujú. Y la responsabilidad que tiene tu corazón delante de ella, no porque tu corazón tenga la capacidad, sino porque la palabra tiene la capacidad de guardar el corazón, pastor. Porque, perdón, si bien decías ahorita que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y la pregunta es, ¿cómo lo guardo? O sea, lo meto en un cofre, ¿cómo lo guardo, verdad? Y entonces es ahí donde entiendes la importancia de la palabra de Dios a la luz o a la radiografía de lo que es tu corazón o mi corazón, que fácilmente tiende al mal, que fácilmente se acomoda, que fácilmente entra en situaciones o cede ante situaciones o ante presiones, cuando dices, híjole, mano, pues esperaba otra cosa de ti. Pero es ahí donde entra el consejo de la palabra, es ahí donde entra la valentía, porque me gusta como lo dice en Primera de Reyes 2, sé hombre. Sé hombre para guardar, sé hombre para guardar los preceptos que te estoy dando. O sea, imagínate qué responsabilidad. Y cuando nosotros recordamos, no sé si vayamos a ir para allá o no, cuando Dios se le aparece a Salomón, Salomón reconoce eso, dice, yo no sé entrar y yo no sé salir. El problema es cuando sí lo supo hacer. Sí. El problema es cuando se vio muy sabio. El problema es cuando él ya tenía la fórmula, por así decirlo, y es ahí donde el corazón declina porque dejas de esa dependencia del Señor, pastor. Así es, pastor. Y mira, algo que de lo que decías, cómo nos asombra Dios, ¿verdad?
al analizar el corazón y cómo está ligado este corazón, ¿verdad? También con que te vaya bien. Amén. Porque la voluntad de Dios es que nos vaya bien. O sea, Dios tiene pensamientos de bien, no de mal, ¿verdad? Los pensamientos de Dios son de bien. Y entonces, mira, una de las cosas, voy a tocar un pasaje, sí, a lo mejor crudo, ¿verdad? O fuerte, en el sentido, ¿verdad? De cómo Dios escudriña los corazones, conoce lo que nadie ve. Y si alguien piensa y decir, no, pues en el Salmo 139 dice, si yo subiera, si me fuera al extremo del mar, imagínate, sí, alguien que ve, por ejemplo, el mar y te vas la inmensidad del mar y dices, no, hombre, acá nadie me ve. Y no, aquí, ¿quién me ve aquí, hombre? Nadie me conoce. Sí, claro. Pero dice, si yo me voy al extremo del mar. Y fíjate que se dice, son frases, ¿verdad? Todo el lugar donde van de vacaciones, lo que pase acá, se queda acá, y dices, nunca. ¿Por qué? Porque no estamos comprendiendo la dimensidad, la capacidad, la omnisciencia de Dios en que comentas, pastor. Entonces imagínate, si me voy al extremo del mar, ahí estás tú. Amén. Si subo a lo más alto, ahí estás tú, ¿verdad? O si me voy a lo más bajo, ahí estás. Y luego menciona las tinieblas, pastor. Las tinieblas. O sea, que ni las tinieblas pueden esconder de Dios. Cuando algunos dirían, no, sí, ya con esto la libré. Y dice el Señor, pues no te equivoques. No, nada está encubierto. Dice que toda cosa creada está desnuda. Y si tú sabes que fuiste creado por Dios, pues toda tu vida está expuesta delante de Él. No hay nada que no pueda ser expuesto. Ahora, ¿cuál es la ventaja? O sea, porque hay una ventaja, aunque por un lado es el hecho de decir, pues debo de tener cuidado porque... Pues precisamente esto, o sea, el hecho de saber que Dios conoce todas las cosas y que finalmente todos vamos a ser sometidos a juicio, ¿verdad? Sí. Pero también el hecho del propósito de Dios de restaurar las vidas, el hecho de volvernos a Él y de darnos verdaderamente vida y paz. Amén, ¿verdad? Amén. Pero fíjate, aquí en el pasaje que te comentaba, que está en el libro de los Hechos, sí, ya Nuevo Testamento, a veces para las personas que se resisten mucho al hecho de que, no, Dios no castiga, Dios es amor, ¿verdad? Pues mire lo que dice Hechos capítulo 5, en el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Y el hecho de cuidar el corazón, porque estas personas estaban en una congregación, o sea, la iglesia primitiva, ¿verdad? El fluir del Espíritu Santo estaba en todo su esplendor, la santidad de Dios estaba manifestando, la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? Dios estaba haciendo maravillas, ¿verdad? Tremendas en su pueblo y en su iglesia, y ahí vemos estos dos personajes que no cuidaron su corazón, así ¿verdad? Es. Y una de las cosas ahí, pastor, es el hecho de, pues que no podemos, ¿cómo se llama? Es dejar a un lado en el capítulo 5, ¿verdad? El libro de los perdóname, que antes de que lo leas, no solamente que no cuidaron su corazón, sino que hicieron un acuerdo contrario. O sea, ahí hay alevosía, premeditación, alevosía y ventaja, y traición y todo. Qué novelescos somos, Paz, o sea, pero es cierto, vas a leer a Ananías y Zafira, y cuán real es que se pusieron de acuerdo con algo que es abiertamente contrario al Señor. Sí. O sea, qué triste. Y mira lo que dice la Escritura, dice que en el capítulo 5 del libro de los Hechos, dice, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. O sea, Ananías vendió una heredad. Ananías era el nombre del varón y Zafira su mujer, ¿verdad? Y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Pero si vemos el antecedente, y sobre todo considerando que la escritura fue redactada, o bueno, más bien estampada a reglón seguido, ¿verdad? En el original no había versículos, no había capítulos. Sí, me gusta compartir el tiempo, estampada a reglón seguido. Buena frase. Entonces, si lo vemos, entonces tiene un nexo también con lo que relata el capítulo 4. Así es, ¿verdad? Definitivo, y entonces vemos, ¿verdad?, que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación.
el apóstol Bernabé. Así ¿verdad? es, el hijo de consolación. El hijo de consolación, que siempre que lo leo, hasta se me hace el corazoncito paz. Digo, por la obra de Dios que hizo en este hombre, ¿verdad? Amén. Un Sí, hombre maravilloso. No vayan a y pensar después, no, el pastor ya está adorando a Bernabé, no. O sea, el hecho de ver, como a veces en el apóstol Pablo, en María, ¿verdad? La que fue escogida por Dios para que Cristo se humanara, el Señor se humanara, sí. Pero ver esta obra en él, ¿verdad? Y entonces mira, este hombre que dice que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Inmediatamente después de que Bernabé hace esto, nos viene relatando lo que hizo Ananías. Así es. ¿verdad? Dice que él también vendió. Y de ahí podemos inferir, sin el hecho de establecer una doctrina o una verdad, es el hecho de lo que podemos advertir o ver en la Escritura, es el hecho de ver que el servicio de otros, ¿verdad? O el hecho de que el otro hizo y pues que el hecho yo lo voy a hacer, ¿verdad? Sí. Y entonces él vendió también una heredad, pero cuando la vendió, pues sustrajo una porción, ¿verdad? Del precio de la heredad. Y vino y nada más puso una parte, ¿verdad? Y entonces esto lo vio Dios, o sea, vio algo en el corazón que no estaba correcto. ¿Qué pudo haber sido? Pues el hecho de figurar también, de que aquel hijo de consolación, ¿verdad? Que pues estaba haciéndolo con un corazón agradable delante de él. Y entonces ahora vemos, ¿verdad?, cómo sustraen y la traen. Pero lo que Pedro le dice a Ananías, ¿quién le reveló al apóstol Pedro lo que Ananías había hecho? ¿Quién le reveló las intenciones de su corazón? O sea, ¿cuál era la motivación de haber traído aquel precio? Pero lo que sí es un hecho es de que a Dios le desagradó, ¿verdad? El hecho de esta operación que hicieron ellos. Sí. Que al parecer, si tú lo ves en apariencia, dices tú, oye, qué bien. Están ofrendando, están dando para Dios, pero sin embargo su corazón no era recto delante del Señor, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Así es. ¿Verdad? Dice, y sustrajeses del precio de la heredad. Le hace esta pregunta, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Y ahí, ¿verdad? Dice que al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró, o sea, se murió. Sí. Murió ahí en ese momento. Y entonces, pues hubo un gran temor, ¿verdad? En todos los que estaban presentes, los que oyeron y los que vieron este hecho. Y entonces fueron y lo sepultaron. Después entró su mujer, Zafira, ¿verdad? Sin saber lo que había acontecido, llega también ahí al lugar. Y el apóstol le dice, ¿verdad? Él le pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? Y él le dijo, sí, en tanto. Sí. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Entonces ahí hay dos cosas. Una, el permitir que Satanás pueda llenar el corazón, ¿verdad? Por eso es un cuidado, ¿verdad? Y no solamente por el hecho de estar a lo mejor en una congregación, pastor, sino tener entendido que Dios escudriña la mente y escudriña el corazón, ¿verdad? Él sabe todo lo que pasa ahí y qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Fíjate, comenta Ricardo Cuellar, saludos Ricardo, dice, a mí me impresiona cuando el Señor dice, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí, o sea, conociendo siempre la condición. Pero me llama mucho la atención que en lo que estás leyendo ahí en Hechos 5, pastor, y la frase que utiliza Pedro, me es muy impactante. Número uno, porque Dios le revela a Pedro, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo le descubre el corazón. No solamente Dios conoce el corazón, sino a quien Él quiere revelárselo, se lo muestra, ¿verdad? O sea, podemos ver ejemplos, tú compartías ahora con los varones el lunes, de cómo Dios le anticipó a Samuel una serie de eventos en torno a la vida de Saúl, y el ungimiento y todo esto. ¿Cómo Dios puede descubrir eso? ¿Verdad? Es impresionante. Estaba muy relacionado con un don que se llama palabra de ciencia. Pero aquí me llama mucho la atención que Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó? O sea, Ananías permitió que su corazón llegara a tal punto
que fue lleno de este consejo del enemigo. Sí. O sea, no fue que, no me descuidé tantito, no, llenó, como cuando nuestro Señor Jesús confronta a Judas y le dice, como diciendo, ya vi la copa llena, lo que vas a hacer ya hazlo, o sea, no te tardes. ¿Por qué? Porque también es un proceso, o sea, así como nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo y tener ese favor de Dios, también se va permitiendo en ese descuido del corazón hasta que llegue un punto que dice, ya, Satanás ya te llenó la copa. Sí. O sea, qué triste, porque entonces quiere decir que esto se estuvo fraguando, Y esto es desde el principio. Así es. Desde los tiempos de Caín y Abel, ¿verdad? Sí. Que es muy ilustrativo el hecho, ¿verdad? De que pues Caín al traer una ofrenda, pero sin una motivación correcta, y que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, sí, ¿verdad? Pero en un principio yo lo he dicho, yo creo que, no sé, en estos tiempos que pudimos estar compartiendo, pastor, tú y tu servidor, por más de 2 años, no sé si lo repetí 5 veces o algo, porque es algo que me impresiona, sí, o que toda la enseñanza, ¿verdad?, que puede traer, en el hecho de que Caín y Abel en un principio ellos adoraban a Dios igual. Los dos eran agradables delante de Dios, ¿verdad? Sí. O sea, ellos en su vida ofrecían sus holocaustos, sus sacrificios, y Dios miraba con agrado a Caín y miraba con agrado a Abel, los dos hermanos, ¿verdad? Pero llegó un momento en la vida de Caín que su vida se descuidó, y entonces viene esto de traer una ofrenda que no le agradó a Dios. Así es. Y entonces Dios, o sea, al ver esto, y al ver que Caín también se percató que a Dios no le agradó, y dice que decayó su semblante, ¿verdad? Y entonces Dios empieza a tratar con la vida de Caín y le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Sí, así es. Y esa preocupación de Dios, pastor, siempre por sus hijos, de estar ministrándoles y de estar hablando a sus vidas y de decir, oye, ¿por qué estás así, verdad? Yo te he visto, pero mira, el pecado siempre está a la puerta. Siempre está. Y entonces lo que tú dices ahorita, pastor, en el caso de Ananías, que Pedro le pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a los dardos de fuego del maligno. Así es. Todos estamos expuestos a tener pensamientos, intenciones a veces del corazón, ¿verdad? Pero el hecho de dejar que anide ahí, que establezca ahí, y un pensamiento malo, ¿verdad? Una situación de pecado que te va a llevar a una separación de Dios y a veces a una situación tan terrible, ¿verdad? Como en el caso de Ananías, oye. Sí, claro. Y aquí me gustaría señalar la cierta tolerancia del Señor, es decir, mientras que no se llenó la copa, mientras que no se llenó el corazón de esa maldad, mientras que no, porque también, por ejemplo, esas 5 veces que lo habrás mencionado en estos tantos años, siempre has mencionado, destacado eso, que andando el tiempo, es decir, no fue en un momento inmediato, sino que fue un proceso, estuvo acumulando, y por eso es importante guardar el corazón. Perdón, pero cuando se dice, voy a dar un ejemplo, es que cayó en adulterio, y a veces lo que yo digo, estoy dando un ejemplo, y nada en específico, nada en lo particular, pero a veces no nos damos cuenta que eso cayó en adulterio, no es como quien se resbala con una cáscara, o con el piso mojado, sino toda una serie de acontecimientos que llevaron a la persona a ese punto, es decir, no guardar su corazón. Entonces, yo comento en el tema específico del adulterio, que no es tanto como caerse o resbalarse, es más como un clavado que vas a preparar, que calculas la distancia, que ves que si el agua está fría, que si el agua está turbia, 1000 cosas para poder llevar aquello. Entonces, ese no guardar el corazón te va a llevar penosamente a este punto. Ananías llegó a un punto donde, ¿sabes qué? Lo voy a hablar con mi esposa, voy a hacer este acuerdo con ella, voy a convenir con ella, y los dos ya estaban en el mismo lenguaje, o sea, qué triste. Y ahí lo importante también, pastor, es el hecho del cercano, ¿verdad? Del prójimo, porque si tú como hermano, ¿verdad? Ayer me gustó mucho lo que estaban comentando tú y el pastor Joel, en el hecho de cómo el hecho de rendir cuentas, ¿verdad? Como hermanos en la fe, pastor.
y en las funciones que Dios nos ha dado. Sí. Pero en ese rendir cuentas, pastor, el hecho de poder decirte a ti, ¿verdad? Pues imagínate, tú y yo nos sentamos aquí, pastor, y si tú ves que yo ando ya agarrando monte, pues ¿qué es lo que debe de hacer un amigo? Pues claro. ¿Verdad? Sí. Pues tú me debes de decir, Sí. y dime, paz. Ya dime, ándale. Pero tú debes de decirme, igual yo a ti, Sí, ¿verdad? por favor. Porque si somos hermanos y nos amamos en el Señor, pues, Amén. o sea, ¿qué esperamos, verdad? Que tenemos que tener cuidado. Sí. A veces nos da temor enfrentarnos como hermanos, ¿verdad? Sí. Confrontar a veces una situación que estamos viendo Ujú. y que bueno, pues además, a veces decimos, bueno, allá el Señor que trate con él, ¿verdad? Amén. Pero por ejemplo, si estás viendo ya una situación y en el caso de esto, ya no fue una situación que ni siquiera su esposa pudo contrarrestar. Atención, esposas. Sí. Cuando usted ve a Así su es. marido haciendo algo que es indebido, pues usted contrarréstele, ¿verdad? O sea, sea la oposición, o si usted, esposo, ve a su esposa, pues no le dé la razón en todo, hombre, ¿verdad? Tenga cuidado. Tengan cuidado. Y bueno, a lo mejor algunos varones van a decir, no, si ya mi esposa se siente la fiscal de mi vida. Y bueno, Pues que sí. tiene el ministerio de pararme siempre todo. Pues qué sí, bueno si es para cierto. liberar de tu vida. Qué bendición hubiera sido que esta Zafira hubiera dicho, sabes que no estás en lo correcto. Y no voy a participar contigo. Porque si nos damos cuenta en el pasaje de Hechos 5, los dos tuvieron la oportunidad. Sí, está como los hijos de Coré y la familia de Coré, pastor. Que tú sabes que Coré se opuso, ¿verdad?, al ministerio de Moisés, un ministerio establecido por Dios. Pero, y Dios trajo una sanción que abrió la tierra y Sí. se tragó a aquellos que se habían opuesto y a sus familias. Pero es importante destacar que en el libro de los Salmos, los coreitas Sí. están en la alabanza y están. ¿Qué pasó? Si se analiza a profundidad la escritura, vemos que estos no le siguieron la corriente al papá, Sí. ¿verdad? Sí, así es. Entonces, por eso la descendencia se preservó y Dios, o sea, en su justicia, les preservó incluso su ministerio. Sí, ¿verdad? así es. Porque así fueron es. tremendos en el sentido de la adoración y esta devoción a Dios, y ahí estaban los coreitas. ¿Pero por qué? Pues porque el papá sí se opuso, pero los hijos, o sea, no viendo esto, o sea, ahí es esto que, oye, pues el hecho de amar a Dios por sobre todas las cosas, y aún a veces si no es en el Señor, pues no te voy a seguir la corriente. La corriente, ¿verdad? sí, sí. Entonces el hecho que Ananías pues convino, ¿verdad? Así Estuvo es. de acuerdo en algo que no. Sí, y penosamente llenó su corazón, pero también agradó, y eso es algo muy, muy, muy a Zafira, su mujer. Ya me gustaste, pues así yo agradó también, ¿verdad? Sí, agradó a Zafira, su mujer, Sí. porque a veces nos rodeamos de personas donde ya tienen esa codicia, ya hay ese libertinaje, ¿cómo sería la expresión? Ese consentir acerca de lo malo. Y eso es muy peligroso en las amistades, porque David, si volvemos al pasaje inicial, sabe que su hijo está joven y le está diciendo, es por aquí, hijo. Y sabiendo que vas a tener amistades, sabiendo que no te va a aparecer, no te van a faltar mujeres, no te va a faltar esto, no va a faltar, pero es por aquí. Entonces, cuán triste es, pues, que en muchas ocasiones nos rodeemos de gente que lejos de ponernos un alto, Alientan. cuánta gente no puede salir, de temas de parranda, de temas de esto, pero pues de quién se está rodeando, ¿verdad? O de gente que al principio te dice, no, sí, tú dale, aquí te cuidamos, te respetamos, pero a final de cuentas, lo único que están buscando es que vuelvas a la situación que tenías, o que poder extraer, ¿no? Una figura de esto que nos enseña mucho es la vida de los boxeadores, ¿verdad? Que ganan tanto dinero en algunas ocasiones conocemos casos a través de la televisión, del deporte, pero rodeado de tanta gente y que en muchas ocasiones solamente están apelando a lo que gana esta persona, pero para seguir una vida de fiesta. Entonces, ¿cuántas veces nos rodeamos de esas situaciones penosamente, o de esas personas que lejos de ponernos un alto, pues solamente estás esperando como diciendo, bueno, ya, vamos a dar vuelo a la hilacha, y pues no es así. Así es, pastor.
No sé si Sí. sea tiempo de Muy oportuno. un corte y regresamos ahorita. Sí. ¿Sí? O nos Sí, esperamos. ya de una vez. Gracias. Son las 8:02. Sí, Vamos a una regresamos pausa. ahorita en un momentito. Un ¿verdad? momento. Gracias por En lo que acompañarnos. le tomamos al café. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y
Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Gracias, Jorge. Pues ya seguimos aquí, pues, comentando la palabra. Estamos viendo algunos mensajes. Por ejemplo, nuestra hermana Ana Luisa González dice: muchos decimos, Dios conoce mi corazón. Me pone entre comillas el Dios conoce mi corazón. Dice, para justificar algunas acciones de vida. Pero qué temor saber que nuestro Dios conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos. Sí. David decía también, ¿verdad? Que líbrame de los que me son ocultos, ¿verdad? De los pecados que me son ocultos. Sí. O sea, él mismo, pues con todo lo que había vivido y su experiencia y comunión con Dios, pues sabía que muchas veces había cosas que ni siquiera él podía comprender de sí mismo y que era mejor que Dios le examinara. Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. Así es. ¿Verdad? Y muéstrame el camino eterno, muéstrame tu salvación. Entonces, Dios es el que conoce todas las cosas, conoce el corazón, pastor. Sí. Y en esto que estamos también platicando, ¿verdad? Esta responsabilidad de nosotros, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Y en esto que tú, ¿cómo guardarlo? Pues, la palabra, ¿verdad? Nos da, y la comunión con Él, porque Él es el que produce también en nosotros, ¿verdad? El querer como el hacer. Pero qué privilegio que Dios venga como vino, ¿verdad? Con Caín a decirle, pues, ¿por qué se ha decaído tu semblante? ¿O por qué estás actuando de tal o cual manera? ¿Cuántas veces Dios actúa en la vida de los hombres en el sentido, ¿verdad? De estar tratando de volvernos a Él. Y esto es un privilegio, ¿verdad? El hecho de saber que Dios nos ama de tal manera que nos hace volver nuestro corazón a Él. Y Él está actuando constantemente en esto, ¿verdad? Porque los dardos están siempre a la luz, al día. A la orden del día. A la orden del día, ¿verdad? Por eso le dijo, pues el pecado siempre está a la puerta. O sea, siempre lo vas a tener y la posibilidad de hacerlo malo también, ¿verdad? Pero tú te puedes enseñorear de él, o sea, tú, ¿y por qué? Pues porque yo lo estoy diciendo. Dios, o sea, en su poder que confiere a la vida del hombre, podemos decir como el apóstol Pablo decía, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Si Él está fortaleciendo mi vida, yo puedo también salir adelante y no pecar, ¿verdad? O sea, contra Él. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero vamos a otro ejemplo, pastor, también, que pasa frecuente en el hecho, ¿verdad? De el cuidado que se tiene que tener acerca de este corazón, ¿verdad? Y es el caso de Simón, ¿verdad? El mago, en el capítulo, bueno, el ex mago, ¿verdad? Que después se convirtió en el capítulo 8 del libro de Hechos, ¿verdad? Cuando está la predicación también en todo su apogeo en Samaria, ¿verdad? Dice que cuando vino ya después la persecución, que fueron esparcidos los discípulos, pero dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y vemos entonces también aquí, pastor, un uso de Felipe, ¿verdad? Felipe, que también era de los que servían, que también servía, un diácono, ¿verdad? Que se eligió y que fue lleno del Espíritu Santo, varones de fe, y después, o sea, se volvió un evangelista con todo lo que implicaba, ¿verdad? Este ministerio, y dice que la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales
que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que dice que había gran gozo en aquella ciudad, ¿verdad? Pero dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, ¿verdad? Entonces fíjate nada más, o sea, en el mal, cómo estaba actuando este hombre y cómo tenía la atención, ¿verdad?, de toda la gente. Le estaban atentos, dice, por sus artes mágicas, porque les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, pues este hombre también creyó, se bautizó, ¿verdad? Y siempre estaba con Felipe. Y estaba al lado de Felipe. Fíjate, perdóname. Algunas ocasiones se ha mencionado que por todo esto, por lo que va a ocurrir más adelante de ese pasaje, se dice que no era un verdadero discípulo, pero la Biblia no nos deja ver eso. Nos dice que creyó y que se bautizó, y dice, y siempre estaba con Felipe. O sea, eso tiene que decirnos algo de esa vida, pero siempre hay un cachito que, como Marcelo, te falta un cachito. Pero comentar eso, que sí hubo realmente creyó el hombre, realmente se bautizó, pero bueno. Y dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. O sea, también a la vez de que él se convirtió y que recibió a Jesús, dejó la magia, lo cual qué bueno, ¿verdad? Dejó una vida desagradable a Dios y ahora estaba sirviéndole, ¿verdad? Bueno, estaba ahí y estaba al lado de Felipe, ¿verdad? Pero también viendo lo que implica también el hecho de la presencia de Dios, ¿verdad? Que es que Dios se manifiesta con poder y había señales, había milagros y él estaba ahí, o sea, dice que estaba asombrado, atónito, ¿verdad? Viendo todo esto. Y entonces dice que, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, y los cuales, dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque todavía no descendía sobre ninguno de ellos, dice, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando Simón, ¿verdad?, el hermano Simón, vio que se imponían las manos y que se recibía el poder del Espíritu Santo, que por esta imposición de las manos les ofreció dinero. ¿verdad? Y ahí es donde... Y entonces diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro, ¿verdad? Le dice, pues perezca tú y tu dinero, ¿verdad? Sí. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dice, y lo reprende, dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, ahí vemos otra vez, ¿verdad? El punto del corazón, dice, no es recto delante de Dios. Sí, arrepiéntete, sí, amén. ¿verdad? Pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y luego ya viene la parte de Simón donde dice, rueguen por mí, ¿verdad? Claro. Sí, yo creo que la enseñanza de eso lo platicaba ayer, fíjate, en un discipulado que damos en línea los martes a las 11 de la mañana. Yo creo que es el hecho de nunca confiarnos, pues. O sea, hablamos... Cuando se habla de la salvación, se tiene que entender que la salvación es algo que sigue siendo. La salvación es una ocupación en la salvación en sí misma. O sea, es decir, toda persona que es salvo está ocupado en la santificación. Si es salvo, hay una evidencia de esa salvación mediante la santificación. Y nunca confiarnos a que, ya está resuelto. ¿En qué sentido? Porque vemos en la vida de Simón, después de que creyó, que se bautizó, que estaba siempre y que estaba atónito, que todavía no había dejado sus formas de brujo, vamos a decirlo así, donde las cosas se obtenían en base a dinero o a dones. Y entonces es ahí donde Pedro le señala, y yo creo que Simón fue perdonado por lo que oigo decir de Pedro: arrepiéntete, quizás se te sea perdonado este pensamiento de tu corazón. Es decir, que el pensamiento que tuvo Simón
le dio voz, ¿verdad? Pero ahí estaba adentro. Sí. Y él mismo dice, rueguen, ¿verdad? Rueguen por mí. Entonces, ¿cómo no podemos dar por un hecho de que ya no vamos a caer? O sea, a veces cuando más cerca estamos de caer es cuando creemos que no vamos a caer. Ahora, también bien importante, ¿verdad? El ver que lo que el apóstol Pedro ve, dice, estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. O sea, como un corazón, ¿verdad? Al estar fluyendo, fíjate, en la misma presencia de Dios, o sea, donde te está moviendo el Espíritu Santo, pero un corazón que no se está cuidando o que no se advierte, y que gracias a Dios después, como dices tú, qué bueno la oportunidad del arrepentimiento, ¿verdad? Sí. El cuidado que tiene Dios, o sea, y el amor, porque le restaura, creo yo, ¿verdad? Como dices tú amén. También. Pero el hecho, pastor, de que a veces el estar próximo a este mover, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Y ver, por ejemplo, antes, pues él era una figura pública. Sí, claro. Era una figura que todos decían, es el gran poder de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y engañaba a todos, tenía la atención de todos, pero ahora, o sea, estaba en un proceso de Dios, ¿verdad? Donde no le había sido permitido esto. Sí. O sea, no le había sido permitido el hecho de estar públicamente en un ministerio. Estaba al lado de Felipe, creo que estaba en un tiempo donde Dios estaba quizá preparando también su vida, ¿verdad? Sí. Pero llegó un momento en que hubo amargura. Sí. Y entonces también el hecho, estimados amigos, hermanos también, ¿verdad? Que nos escuchan, en el hecho de que cuando estamos próximos a lo que Dios está haciendo en la vida de los demás, sí. ¿verdad? Y que Dios está produciendo una prosperidad en el Señor, ¿verdad? Sí, así es. Y que si no se cuida el corazón, pastor, o sea, también el que está ahí al lado, también puede ser contaminado, sí, ser contaminado. Y en el hecho de que después haya amargura. Amén. Por eso dice la Biblia, en el caso de David a su hijo Salomón, ¿verdad? Volviendo al punto que empezábamos, dice que reconoce al Dios de tu padre, o sea, conoce a Dios, pero también sírvelo con un corazón perfecto. Amén. Y con un ánimo voluntario, ¿verdad? Así es. Entonces, el hecho, pastor, de que lo que hagamos, que Dios nos haya conferido, esto es lo que nos debe de importar. Sí. En el punto, ¿verdad? Y claro, nos importa toda la obra de Dios, debemos de gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, pero también el hecho de que nos gocemos, pastor, y que también nosotros seamos responsables de nuestro propio servicio y de nuestra asignación, sí, ¿verdad? Sí, porque sí. No, el hecho no son competencias, no es estarnos comparando, y que a veces en el corazón se puede dar eso. Sí, claro. Sí, claro. Me gustó mucho eso que comentas. En un tiempo él fue el foco de atención, pero cuando llega perdón la expresión, pero alguien que servía las mesas y que terminó sacudiendo, cimbrando toda una región en Samaria, imagínate, ahora todos los lentes, todos los focos, todas las miradas están en la vida de Felipe, y pues, imagínate aquel hombre viendo el poder de Dios manifestándose en la vida de Felipe, y luego que llega alguien a impartir ese poder, dijo, no, pues aquí soy. Dicho sea de paso, con 4 hijas profetizas. Con 4 hijas que profetizaban. Sí, Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Pues. Sí. ¿Verdad? Dice Valdés Mateo, a mí se me hace que este compa solamente hacía las cosas para que se hablara de él en Facebook o en las redes sociales de aquel tiempo. Pienso que había un ego tremendo y que todo lo hacía para sobresalir. Sí. Una clara imagen de un hombre amador de sí mismo, y luego dice, él vio en el poder de Dios manifestándose en la gente la oportunidad de salir aún más, sobresalir. Oye, Paz, como yo siempre digo, déjame lo que dijo el presidente, ¿verdad? Sí. Lo que quiso decir. Lo que quiso decir Mateo. Okay. O lo que quiso decir más bien Simón. Es un hermeneuta. Lo que quiso decir Simón, ¿verdad? Ya, quién sabe. Pero lo que quiso decir, yo lo veo en el sentido de un hombre que se impacta, ¿verdad? Ante el poder de Dios. Sí, un hombre que es genuino, o sea, una conversión genuina. Sí, amén. Yo también así el hecho de abandonar todo, pastor, o sea, por seguir al Señor, sí. Pero que también no tenía la preparación, ¿verdad? Para poder vivir todo aquello que se estaba viviendo. Uh-huh. Y que seguramente también no por nada lo traía Felipe al lado. Sí. Sí.
Digo, bueno, pensando porque dice que siempre estaba al lado de Felipe. Sí, ¿verdad? eso también tiene que ver con algo que permitió Felipe, Sí, ¿verdad? o sea, siempre estaba ahí, pero que en un momento dado, lo interno, lo que nadie conoce, a lo mejor ni Felipe se había dado cuenta del todo, pues, Sí, así es. ¿verdad? Pero Dios sí conocía esto. Y llegó un momento en que detonó, se manifestó. Y fue una cuestión que, como a veces decimos, hay pecados a veces que no son ocultos. Sí. Y el hecho de que, como dicen a veces, oye, no, pues es que Dios conoce mi corazón y no lo conoces sí lo conoce. Y a lo mejor tú no lo conoces, ¿verdad? Sí. Lo que no conoces es cómo es Dios ante ese corazón. Exactamente, sí. Sí. Y entonces a lo mejor Simón ni siquiera se había dado cuenta y detona, ¿verdad? Un hecho ahí donde él dice, dame también a mí ese poder. Y en ese momento sucumbió, o sea, cayó, Sí. ¿verdad? Y ahí es donde viene nuevamente el amor, la gracia, la misericordia de un Dios que nos ama, que nos restaura, que perdona y que nos libra también, ¿verdad? Y entonces pues viene este arrepentimiento también. Rueguen por mí, ¿verdad? Rueguen por mí. Ahora fíjate, Paz, con respecto a esas posiciones o a ese anhelo, el anhelo no está mal. Yo siempre que comento acerca de este Simón, el problema que tiene Simón no es querer tener ese poder del Espíritu Santo, sino que en su expresión denota algo muy particular cuando dice, para que a cualquiera a quien imponga las manos, o sea, como si estuviese en él. Y cuando el que lo hace es el Señor. Si me amas, guarda mis mandamientos y yo te daré un consolador. O sea, no es solamente porque quieres, o no es solamente porque dices, pues yo también anhelo tener ese poder. Y qué bueno que hubiese más gente con deseo de servir a Dios y con deseo de que se siga promoviendo, pero las formas sí son fondo en este caso. Y me llama la atención que cuando Pablo escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 3, hablando de los episcopos o de los obispos, los que están sobreviendo, los sobrevedores, una de las características que da para alguien que está en función por encima, no hablo en jerarquía, sino en función, sobreviendo lo que otros no ven. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito. Ahorita mostrábamos esta planta, fito, nueva planta, a eso se refiere. Neófito se refiere a alguien que es nuevo, como una plantita que está surgiendo. Y entonces, entre las instrucciones que Pablo le da a Timoteo es, no un neófito, y luego dice, no sea que envaneciéndose caiga en tentación del diablo. Es decir, cuando una vida está muy expuesta pues al liderazgo o a la participación con un ministro que puede ser muy destacado, como lo era Felipe, y que de repente llegan los apóstoles y llegan con la impartición del Espíritu Santo y dice, pues de aquí ya me acomodé. Y entonces el anhelo, porque así comienza 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero hay ciertos requisitos que cubrir, y en este caso este hombre, aunque su anhelo, yo vuelvo a insistir, pudiera ser muy genuino y muy, o sea, ¿quién no quisiera, como cuando Moisés, verdad, que le dijeron, oye, allá los que se quedaron en el campamento siguen profetizando? Dijo, pues sí, quiero que todos tengan el Espíritu de Dios. Y quisiera que todos, ¿verdad? Y quisiera que todos quisieran servir al Señor, que todos quisieran, de alguna manera ejercer, ¿verdad? Lo que Dios da. Qué bueno sería eso, pastor, Sí. porque a veces está lo contrario, ¿verdad? Sí. Por eso la instrucción que le da David a su hijo Salomón, o sea, no hay voluntad, ¿verdad? No está conformado. Y el que quiere tiene que tener también cuidado, ¿verdad? Sí. En esto. Sí. Entonces, gracias a Dios por él, ¿verdad? Gracias a él por estar al cuidado de nosotros Sí. y seguir actuando, ¿verdad? Pero en esto también, pues aprendemos, pastor, ¿verdad? Que pues hay que cuidar, ¿verdad? El corazón. Dice Mateo, nos comenta, ya sabe que también le damos voz a sus participaciones, dice, ¿podría caber la posibilidad de que Simón fuera un neófito en aquel tiempo, una planta nueva? Pregunta, ¿por qué dice, hasta ese evento donde fue descubierto y reprendido, dice Mateo, me pregunto las cosas que hizo antes, ya sean sanidades, milagros, o lo que haya hecho? ¿Qué onda con eso, mis hermanos? Bueno, hay que hacer una diferencia.
el que hacía los milagros no era Simón, el que hacía los milagros era Felipe. Lo que pasaba con Simón es que después de haber creído y haber comprobado que este era el verdadero poder de Dios, porque él sabía cuando hacía sus trucos ahí de brujo, pues cuánto era pantomima, ¿verdad? Cuánto era faramaya y cuánto era realidad. Pero cuando viene a Cristo y conoce verdaderamente el poder de Dios manifestado en la vida de Felipe el Evangelista, ahora él está maravillado. Dice, ¿cómo puede ser posible que Dios haga esto, verdad? Y cuando ve que por la imposición de las manos, siempre hemos dicho que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo puede venir por derramamiento o por imposición de manos. Hay ejemplo para los dos casos. En este caso fue por la imposición de las manos de los apóstoles. Y entonces al verse Simón ante este poder y a esta impartición, dice, pues yo también lo quiero. El problema es el método, ¿verdad? Y nos hace un comentario aquí César Santana y dice, nuestro hermano César, aquí lo perdí, a ver, no sé si lo tienes ahí. ¿Del saludo o tiene otro comentario? No, creo que aquí abajo. Dice, el anhelo está bien, dice, pero hay que entender como hijos que Dios, que Él tiene sus términos y un diseño. El mismo rey David decía, Dios me quebrantó porque no lo hice conforme a su voluntad. Y es cierto, César, o sea, sí, el anhelo está bien, pero el cómo del anhelo, ¿verdad? Hay un diseño, hay una forma, y en algunas ocasiones se critica esto, no se entiende, dicen, oigan, pues es que yo quiero servir, pero no me dejan, y en muchas ocasiones no es que no se te deje, o que no puedas colaborarlo, sino hasta que ese corazón no sea conformado a las escrituras, y no digo que no te vayas a equivocar, sino que siempre sepas que la autoridad máxima es la palabra de Dios, y que ante la palabra de Dios, pues nada, ¿verdad? No, ahí no hay concesiones, pastor, no hay concesiones. Sí. Pues sí, pastor, entonces el otro punto que podemos también pues ver, Sí. bueno, en muchos casos, ¿verdad? Hay ejemplos de cómo Dios vio el corazón de los hombres y en algunos casos se agradó, en otros casos no, ¿verdad? Hay casos donde pues Dios vio con agrado, ¿verdad? Sí. Incluso una de las traducciones de el Números capítulo 6 es cuando se hace la bendición sacerdotal, Sí. en Números, ¿verdad? Que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia. En algunas traducciones dice, Jehová te vea con agrado. Amén. Y tenga de ti misericordia. Sí. Jehová te vea con agrado y ponga en ti paz o te dé la paz, ¿verdad? Sí. El hecho de que Dios nos vea con agrado, ¿verdad? Como la ofrenda de Abel, de la cual se agradó, Ajá. ¿verdad? Ajá. Que Dios te vea con agrado. Y yo creo que pues debe de ser un sentir, ¿verdad? De decir, bueno, que Dios me vea con agrado, ¿verdad? Sí, no sí. con desagrado, Sí. ¿verdad? Y en algunos corazones, pues vio eso, ¿verdad? En algunos discípulos, en algunos, en muchos hijos, ¿verdad? De él. Y en otros, pues desgraciadamente no fue así, ¿verdad? Sí, tristemente, ¿verdad? Tristemente no fue así. Y bueno, ahora sí. hay cosas que desvían, pastor, o sea, que toman, la semana pasada hablábamos acerca de cómo, o más bien en el programa que tuvimos en el programa que tuvimos de lunes, Sí, donde me acompañaste, ¿verdad? Decíamos cómo el dinero, por ejemplo, ¿verdad? O la avaricia sustituye en el corazón de los hombres el hecho del señorío de Cristo o del Dios verdadero, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, en el caso de Salomón, que fíjate, Dios le dijo a él, oye, si tú te esfuerzas, ¿verdad? Y guardas mis mandamientos, entonces yo voy a mantener tu reino estable, ¿verdad? Así es. Pero lastimosamente, Salomón no se mantuvo en eso. ¿Y qué pasó? Que al final, ¿verdad? Nos dice la escritura que sus mujeres desviaron el corazón de Salomón. Cosa que se le había advertido de Sí, no tener que muchas se le había mujeres. advertido. Entonces, el hecho de tener cuidado, pastor, en todo lo que Dios, o sea, nos está mostrando, porque hay que tener cuidado a veces con lo material, el dinero. Antes en los congresos se nos decía, ¿verdad? Por Sí. ahí en alguna hombre a hombre,
que fuimos, dice, oiga, tengan cuidado, se estaba hablando a los varones, ¿verdad? Dice, tengan cuidado de la lana, la fama y la dama, ¿verdad? Decía de Qué esto. bonito. Sí, Qué o sea, bonito, tengan cuidado o sea. porque la lana o los bienes materiales a veces cómo nos pueden desviar el corazón, pastor. Y viene después ocupar un lugar que no le corresponde, todo lo material, ¿verdad? Y a Dios lo dejamos en segundo lugar, ¿verdad? A veces la fama, como en este caso vemos, ¿verdad? Que era algo que nubló el corazón, ¿verdad? De Simón, siendo ya convertido, ¿verdad? La fama, ¿verdad? O también la dama, o sea, en el sentido de que el cuidado que debe tener también en esa integridad, ¿verdad? Que Dios espera. Sí, amén, es cierto. Y que, volvemos a insistir, somos responsables. Somos responsables de lo que Dios nos ha conferido, somos responsables del corazón. Usted puede dejar entrar algo a su corazón o no. Usted puede permitir que su corazón se, como la gallina, ¿verdad? Que dice, ya me llenaste el buche de piedritas. Usted puede permitir que le sigan colocando el enemigo piedritas en el corazón, pensamientos, y que lo lleven a tomar decisiones, ¿verdad? Porque tristemente pensamos o vemos a esa gente cuando ya cayó, cuando ya hizo, y cómo no lo vi venir. Bueno, pues porque Dios conoce y pesa los corazones, pero nosotros, como decía nuestra hermana Ana Luisa hace unos instantes, no podemos justificarnos en el hecho de que Dios conoce el corazón. ¿Y eso qué? El problema es que tú no reconoces que Dios, conociendo el corazón, sigue siendo Dios. O sea, no me va a solapar nada por el hecho de que yo me diga, pues Dios lo conoce, como diciendo, pues ya que, no, es al contrario, puesto que Dios lo conoce, le busco, puesto que Dios le conoce, estoy delante de él. Y a mí me llama mucho la atención de Simón, porque pudiéramos hablar mucho de este Simón, pero me llama mucho la reacción que él tiene, porque cuando él ve la condición de su corazón, la cual ignoraba, y fíjate que lo sacó a relucir, la cartera, que abrió la cartera y dijo, a ver, ¿con cuánto se arregla esto? Y dice, ah, caray, ¿cómo? Dice, sí, no, fíjate que aquí no es así. Y eso es algo que penosamente todavía está muy metido en la iglesia, pastor. Cuando la gente busca favores a razón de que apoya, a razón de que dio, a razón de que esto, y cree que eso delante de Dios le adquiere, ¿no? O sea, hay una responsabilidad en la mayordomía, en el ofrendar, en el diezmar. Le invitamos a que lo haga ahí donde usted se congrega. También ya sabe que cada 15 días estamos invitándole a participar con Neuma, y es solamente una participación en la medida de lo que Dios le bendiga. 14, 15 y 16, por cierto, hoy 15, estamos invitando al corazón voluntario, y hasta mañana, ahí están los números donde usted se puede comunicar, donde usted puede hacerlo, puede venir aquí, puede conocer, saber lo que estamos haciendo para que esto se mantenga y sigamos adelante. Y pues gracias a Dios por aquellos que están siempre fielmente ahí participando. Pero nada de esto ante los ojos de Dios si no traen un corazón correcto. Por eso de alguna manera el título de la convocatoria aquí es un corazón voluntario, porque no puede ser a fuerza, no puede ser condicionando, no puede ser como en muchas ocasiones trae mejores resultados entre comillas ante los hombres, pero no para con Dios. Entonces también hay personas que ya se adecuaron a eso, de que no, ¿cómo le hacemos, pastor? Casi como como cuando se acusa de corrupción a los servidores públicos, y pues no estamos para eso, ¿verdad? El Señor nos dé dirección, nos dé entendimiento. César Santana dice, hace falta que pidamos más el Espíritu Santo para que nos muestre nuestra condición con esa convicción que solo da el Espíritu de Dios. Cuando Él venga nos convence de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu va a producir lo que nosotros no podemos producir. No, qué bárbaros, andamos. Gracias, César. Muy bien, así es. Él puede producir lo que nosotros no. Sí. Entonces, mira, pastor, pues en estos, ¿qué horas son, pastor? No sé si tenemos tiempo. Nos tenemos unos minutitos, sí. Unos minutitos todavía, ¿verdad? Pero, pues hay casos, pastor, donde, mira, por ejemplo, en el caso de Enoc, qué tan agradable no sería para Dios, ¿verdad? La vida de este hombre que caminó con Dios. Sí. Que Dios lo transpuso, o sea, no vio muerte, sí, ¿verdad? No vio muerte física, y es de los dos casos, ¿verdad? Que conocemos que Dios lo transpuso, ¿verdad? Vemos que uno de ellos fue Elías y otro fue Enoc. Sí, así es. ¿Verdad? Pero dice, ¿verdad? Que si vamos al libro de Génesis, capítulo 5,
22, 24, ahí Génesis encontramos 5, 22, el caso de Enoc, ¿verdad? Que caminó con Dios. Sí. Génesis 5. 5. Ok. Sí, cuando se da la genealogía, ¿verdad? Y el accionar de estos. Por cierto, yo les invito a que hagan una diferenciación entre la descendencia de Caín y la descendencia de Adán. Es muy interesante que revise, que coteje cómo se comportaban unos, el oficio, y cómo otros. Y cuán glorioso es la descendencia de Adán. Fíjate, este dice aquí en el versículo 22, dice, y caminó Enoc, bueno, dice, en el 21, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿verdad? Pero fíjate, aquí yo le comentaba a mi esposa, bueno, caminaría los 365, ¿verdad? O bien reflexionando, pensando en lo que leemos, ¿verdad? O bien 300, ¿verdad? El caso es de que caminó, le digo, bueno, al final de cuentas caminó, ¿verdad? Con Dios. Pero sí me llama la atención, pastor, que estas comas, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Cómo se redacta aquí la escritura, porque dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Sí. Yo pienso que en la vida de Matusalén o algo pasó, ¿verdad? En esta vida, porque hay un cambio, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí algo pasó, porque después dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Sí. O sea, ¿por qué este orden, verdad? Sí, así es. Y entonces, el caso es de que muchas veces, pastor, no siempre se camina con Dios. Exactamente. Pero sí hay oportunidad de que algo, y generalmente Dios produce cambios en nuestro corazón, y cosas y eventos que marcan el hecho de que vaya a haber cambios. Sí. ¿Verdad? Sí, totalmente. Y que al ocurrir esto, ¿verdad? Fue tan impactante esto que ocurrió en nuestra vida, que nos da una nueva vida en el hecho de caminar ahora con Dios, ¿verdad? Y después de caminar con Dios, Matusalén, ¿verdad? Fue traspuesto. Sí. Definitivamente, por eso les digo que es muy importante hacer la diferenciación entre la descendencia de Caín y la descendencia de Abel, o en este caso de Set. Adán engendró a Set. Porque los hijos son determinantes en los cambios. De hecho, alguien decía, oiga, pastor, ¿y por qué menciona una de las grandes incógnitas que surgen para algunos que dudan de las Sagradas Escrituras y de la creación? Es cuando dicen, ¿y qué? Pues ¿con quién? Así que ¿con quién se casó Adán o qué? O sea, y luego sus hijos, ¿con quién se casaron? Y no se entiende que la Biblia solamente destaca ciertas personalidades de los que nacieron, porque a razón de ellos hubo cambios maravillosos en la tierra. Por ejemplo, hay unos versículos antes de lo que acabas de leer. Fíjate, este tema me parece muy, muy interesante, porque señala cómo en el nacimiento de ciertos hijos e hijas ocurrieron cambios. Por ejemplo, cuando los hombres empezaron a invocar a Dios, ¿dónde fue eso? Que los hombres comienzan a invocar a Dios. En este mismo capítulo 5 está, pastor. A ver si nos ayudan algunos ahí de nuestros amigos, porque quiero destacar que los hijos de Caín, la Biblia solamente señala con quién se casan y a qué se dedican. Habla de oficios, mientras que en la descendencia de Abel y de Set solamente habla de hijos y que vivieron. Es decir, como destacando la vida y la producción en la vida, no la producción en el trabajo, que muchos pudieran ufanarse de ello, ¿verdad? Pero en este capítulo 5, menciona ciertos pasajes donde a razón de los hijos que nacieron, la gente comienza a invocar a Dios. En el 4:26. Pues, 4:26. Sí, dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjate, cuán interesante que a razón de los hijos, por alguna extraña razón,
Dios nos deja ver que hay cambios sustanciales. Bueno, nosotros lo sabemos, pues nunca es lo mismo no ser padres a ser por primera vez padres. Y eso trae cambios en nuestras vidas. Pero lo que mencionas aquí respecto a Enoc y Matusalén, sí hubo un cambio. No sabemos qué pasó con la vida de Matusalén, pero sí hubo un cambio en la forma de vivir de Enoc a partir, y lo señala, como lo leías ahorita en el 5:22, como fue también en el caso de Enos, que está en el 4:26, cuán importante es que nos demos cuenta que el hijo, o en el caso de las hijas, se destacan por una razón muy en particular. Y vuelvo al punto de Adán. La gente no asimila que cuando Dios menciona a Caín y Abel, está mencionando a dos hijos destacados, a dos hijos, pero no fueron los únicos hijos. Y que incluso hubo hijas, y la palabra lo señala, dice, y engendraron hijos. ¿Cuántos? No sabemos. No menciona cuántos, pero de ahí se pobló la tierra. Lo que sí menciona es que a razón de vidas, por ejemplo, como la de Matusalén, no comenzó a caminar con Dios. Y lo que yo leo aquí, como tú lo mencionabas ahorita, es que caminó 300 años. Pero cuán determinante pudo haber sido para este caminar el nacimiento de Matusalén. Sí, y lo importante aquí en el punto, pastor, también es el hecho de cómo se agradó Dios de ese caminar, ¿verdad? Y entonces una de las cosas es la perseverancia en estar en Dios, ¿verdad? Sí, así es. Y en seguirlo, porque es algo continuo, de todos los días, y no es nada más de que voy el domingo y ya. No. Sino es el hecho de que todos los días procuremos vivamos, ¿verdad? En ese andar con Dios, y podamos nosotros seguirlo, y entonces Dios en esto se agradó, y fue tan perseverante que Dios lo transpuso, se lo llevó, ¿verdad? Sin ver la muerte. Así es. Sí, es cierto. Entonces, ¿cómo se agradaría de un corazón que desea la compañía de Dios todos los días? Amén. Sí, un corazón dispuesto para Dios. Un corazón que anhela y que reconoce a Dios, ¿verdad? Un corazón que no le incomoda, perdón la expresión, la presencia de Dios a todos lados a donde vas, ¿verdad? Sí. Porque pudiéramos decir, Señor, tú aquí ya no me acompañas, ¿verdad? Aquí no entras, aquí déjame ir yo solo. Pero este hombre aprendió a caminar con Dios, que a final de cuentas eso es Cristo, ¿verdad? Cristo es el camino. Y Cristo es el aprender a convivir con Dios, el aprender a caminar con Dios y estando en Él, ¿verdad? O sea, no puedes caminar el camino estando fuera del camino. Pero cuán glorioso es que cuando ese corazón aprende a caminar con Dios, aprende a ser instruido por la palabra de Dios, bueno, pues va a dar resultados muy gloriosos. Y si por otro lado nuestro corazón no quiere caminar con Dios, nuestro corazón quiere agarrar otro rumbo, bueno, también sufre las consecuencias de esto, ¿verdad? Eso es inevitable. Siempre así será. Pues ya estamos a unos minutos, queremos recordarle que estamos invitándole al corazón voluntario 14, 15 y 16. Usted puede participar con nosotros, tenemos ahí un número de cuenta o puede comunicarse al teléfono en cabina. Gracias a Dios por aquellos que tienen ese corazón voluntario y que son invitados como en cualquier lugar donde uno se congrega a participar. Dice la palabra de Dios que si alguno que uno haga partícipe de toda cosa buena a quienes instruyen, y si de alguna manera Neuma Multimedia ha servido para esto, pues usted puede colaborar con nosotros en esta forma. Estamos por concluir, pero invitándole a todos aquellos que no han compartido, pues que nos ayuden compartiendo, que la palabra corra y sea glorificada. Obviamente, si el mensaje le es de bendición, le es de edificación, usted compártalo. Mire, la verdad es que nos hemos sorprendido y es muy sorprendente cuando tú compartes algo. Ocurre como aquel proverbio, Paz, que dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Cuando de repente esa palabra que compartiste, esa acción que tuviste, da resultados y termina siendo de bendición, y alguien, más de una persona, créanme, en esta semana, más de una persona nos han dicho, no, pues yo escuché la palabra porque alguien lo compartió, o a mí me llegó porque alguien, y a veces los que menos piensas. Entonces, pues participemos también de esta manera para que la palabra llegue a otros. Pues sí. Pues ya nos vamos, pastor. Nos vamos, pastor. Dios los bendiga y los guarde, y que el Señor pues se agrade, ¿verdad?
Amén. de nosotros y que el corazón pues sea moldeado por Él, ¿verdad? Que gracias a Él, porque dice que la buena obra que inició también la va a perfeccionar. Dios está trabajando en los corazones y Él está haciendo su obra y agradecemos por ello. Amén, gracias a Dios también. Pues muchas gracias, Jorge, por estar ahí. Gracias a todos ustedes. Les invitamos a compartir, les invitamos a dar like. Si les bendijo, dele like, comparta. Todo esto aporta para Meta, que es el Facebook, ahora se llama Meta, y eso nos coloca, nos posiciona. Así es que si le es de bendición, por favor, puede estar compartiendo, siguiendo, dándole like, etiquetando. Todo esto apoya mucho. Así, pues gusto en estar contigo, pues. Igualmente, y pastor. Con todos, con Jorge y todos los. Gracias a todos, amigos. Bendiciones. Nos esperamos en la hora 9. Bendiciones. Este fue tu programa Nuevas son cada mañana. Nos escuchamos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga. Neuma FM 104.5. Escucha su sonido, esperanza de vida y salvación.